Dos hermanos tuvieron una idea: crear un videojuego que pareciera una caricatura de hace casi 100 años. Pero para conseguirlo, tuvieron que abandonar sus trabajos, trabajar durante años y arriesgar algo que probablemente nunca imaginaron poner en juego: sus propias casas. Y lo más increíble es que cuando empezaron, ni siquiera sabían si aquella idea podía convertirse en un videojuego completo. Esta es la historia de cómo nació Cuphead. Antes de que Cuphead se convirtiera en uno de los videojuegos independientes más reconocibles de los últimos años, solo era una idea que nació de dos hermanos canadienses, Chad y Jared. Los dos compartían una enorme fascinación por dos cosas: los videojuegos clásicos y las caricaturas de los años 30. Aquellas caricaturas donde los personajes podían estirarse, deformarse, desaparecer, convertirse en cualquier cosa y romper completamente las reglas de la realidad. Pero los hermanos no querían simplemente copiar ese estilo. Querían descubrir qué ocurriría si una caricatura de aquella época pudiera convertirse en un videojuego moderno. Y así comenzó una de las apuestas más extrañas de la industria independiente. Antes de que existieran las enormes islas, los cientos de enemigos y los jefes que conocemos hoy, Cuphead era muchísimo más sencillo. Los hermanos comenzaron experimentando con diferentes ideas y prototipos. Una de las primeras versiones que terminaría dando forma al concepto era muy diferente del juego final. La idea estaba centrada principalmente en un personaje que debía enfrentarse a enemigos y especialmente a jefes. Y aquí aparece algo muy importante. Desde el principio, los jefes eran una parte fundamental de la visión. No querían crear un juego donde el jugador pasara la mayor parte del tiempo derrotando enemigos pequeños. Querían que cada encuentro importante se sintiera como una caricatura completamente diferente. Un jefe podría transformarse, otro podría cambiar de escenario, otro podía llenar la pantalla de ataques y otro podría convertirse en algo completamente absurdo. El prototipo inicial se desarrolló utilizando Etzna y llegó a incluir una demostración centrada en un jefe. Aquella primera visión todavía estaba muy lejos del Cuphead que conocemos, pero tenía algo que llamó inmediatamente la atención: su estilo. Los desarrolladores habían encontrado una dirección artística que hacía que el proyecto fuera reconocible, incluso cuando todavía estaba en una época temprana. En 2014 decidieron mostrar públicamente el proyecto. Lo que ocurrió después cambiaría todo. Cuando el público vio por primera vez aquel extraño videojuego, la reacción fue inmediata. La gente no podía creer lo que estaba viendo. Los personajes parecían sacados de una vieja película de animación. Los movimientos eran exagerados. Los colores recordaban a las caricaturas antiguas. Y los enemigos parecían criaturas salidas directamente de una película perdida de los años 30. Pero había una pregunta: ¿quién era ese personaje con una taza en la cabeza? El diseño de Cuphead no aparecía de la nada. Los creadores experimentaron con diferentes conceptos y personajes, hasta encontrar la apariencia que finalmente se convertiría en el protagonista. La idea de una cabeza con forma de taza se convirtió en una característica perfecta para el estilo de la época porque era simple, fácil de reconocer y podía tener expresiones exageradas, pero también tenía otra ventaja: podría moverse como un personaje de caricatura. Su cuerpo podía estirarse, su cabeza podía deformarse y sus expresiones podían cambiar de manera exagerada. Era exactamente el tipo de personaje que encajaba con la filosofía visual del juego. Después apareció Mugman, su hermano y compañero. Los dos tenían diseños muy similares, pero suficientes diferencias para distinguirlos, y juntos terminarían convirtiéndose en el rostro de estudio MDHR. Aquí es donde la idea empezó a convertirse en una auténtica locura.
Crear un personaje con apariencia de caricatura era una cosa, pero hacer que se moviera como una caricatura tradicional era otra completamente diferente. Hoy, cuando un personaje necesita una animación, un artista puede trabajar directamente de forma digital, pero el estudio MDHR quería recrear el proceso tradicional. Así que muchas de las animaciones empezaron con dibujos hechos a mano. Los artistas tenían que pensar cuidadosamente cómo debía moverse cada personaje. Una posición, después otra y otra. Cada dibujo representaba una parte del movimiento. Cuando todas esas imágenes se reproducían rápidamente, el personaje cobraba vida. Era básicamente regresar a una época en la que los animadores tenían que construir el movimiento cuadro por cuadro. El proceso era lento, muy lento, ya que primero se diseñaba el personaje, después se preparaban los dibujos necesarios para la animación. Los dibujos eran entintados, posteriormente se digitalizaban y finalmente se integraban en el videojuego. Pero el trabajo no terminaba ahí. Había que comprobar cómo se veía el movimiento dentro del juego y si algo no funcionaba, había que corregirlo. Y cuando tu proceso depende de dibujos individuales, corregir una animación puede significar muchísimo trabajo. Por eso los desarrolladores tenían que planificar cuidadosamente cada movimiento. No podían simplemente decir, vamos a cambiarlo, porque detrás de esa frase podría haber horas y horas de trabajo. Y esto se multiplicaba cuando hablamos de los jefes. Una de las características más importantes de Cuphead fue que los jefes no eran simplemente enemigos grandes. Cada uno debía sentirse como una pequeña historia. Tenían diferentes fases, nuevos ataques, transformaciones, expresiones y cambios visuales. Un combate podría empezar de una manera completamente normal y terminar con el enemigo convirtiéndose en algo totalmente diferente. Era exactamente lo que ocurría en las caricaturas clásicas, y para conseguirlo, cada jefe necesitaba una enorme cantidad de animaciones. Por eso Cuphead tardó años en desarrollarse. El proyecto comenzó como una idea relativamente pequeña, pero después de que el público reaccionara tan bien al prototipo, los hermanos se dieron cuenta de que tenían algo especial. El problema era que hacer realidad aquella visión costaba mucho dinero. Necesitaban más artistas, más animadores, más programadores, más música y mucho más tiempo. Así que Chad y Jared tomaron una decisión extremadamente arriesgada. Dejaron sus trabajos y volvieron a hipotecar sus casas para poder financiar el desarrollo y ampliar el equipo. Piénsalo, si Cuphead fracasaba, no solamente habrían perdido años de trabajo, también podían enfrentarse a graves problemas económicos. Pero decidieron seguir adelante porque ahora ya no querían hacer un pequeño experimento. Querían terminar el juego que habían imaginado. Cuphead podía verse increíble, pero eso no era suficiente. Tenía que ser tan divertido y también tenía que sentirse como un videojuego clásico. Así que los desarrolladores tomaron inspiraciones de los juegos arcade. Juegos difíciles, juegos donde morir es normal. Juegos donde aprender los patrones del enemigo era parte de la diversión. Y eso terminó convirtiéndose en una de las características más famosas de Cuphead. El juego parecía adorable, pero podía ser brutal. Los jefes podían cambiar de fase en segundos. Los ataques podían aparecer desde cualquier dirección. El jugador tenía que aprender, morir, intentarlo otra vez y volver a intentarlo hasta conseguirlo. Cuphead no quería regalarte la victoria, quería que sintieras que realmente te lo habías ganado. El juego había comenzado utilizando XNA, una serie de herramientas para crear videojuegos, pero con el paso del tiempo, Estudios MDHR terminó cambiando la tecnología y utilizando Unity para continuar el desarrollo. Mientras tanto, el equipo seguía creciendo. El contenido aumentaba. Los jefes se volvían más ambiciosos. El pequeño prototipo comenzaba a convertirse en un videojuego enorme.
Pero ahora faltaba un elemento fundamental: la música. Si Cuphead iba a parecer una caricatura de los años 30, la música también tenía que transportar al jugador a esa época. Así que Estudios MDHR apostó por una banda sonora inspirada en el jazz y las grandes bandas. La música no era simplemente un acompañamiento, tenía que reaccionar a la locura que estaba ocurriendo en pantalla. Un jefe podía atacar, transformarse, cambiar de fase y la música tenía que hacer todo aquello se sintiera todavía más espectacular. De repente, Cuphead no parecía simplemente un videojuego moderno con gráficos antiguos. Parecía una caricatura perdida que alguien había encontrado después de casi 100 años. Los años pasaban, 2014, 2015 y 2016, y Cuphead seguía en desarrollo. Para los jugadores, cada nuevo tráiler aumentaba la expectativa, pero para Estudios MDHR, cada nuevo tráiler significaba otra montaña de trabajo porque cada vez había más personas esperando el juego y ahora tenían algo más que demostrar. No podían entregar cualquier cosa. Habían llamado demasiado la atención y habían arriesgado demasiado. Así que continuaron trabajando, dibujando, animando, programando, probando, corrigiendo y repitiendo durante años. Finalmente llega el día 29 de septiembre del 2017. Cuphead estaba listo. Después de años de desarrollo, el juego finalmente llegó a PC y Xbox One. Y ahora ya no dependían de sus creadores, dependía de los jugadores. Los hermanos habían apostado sus carreras, su dinero, su tiempo y sus casas. Ahora solamente quedaba una pregunta: ¿había valido la pena? La respuesta llegó rápidamente. Cuphead comenzó a venderse de una manera impresionante para un estudio independiente. En apenas 2 semanas había superado el 1.000.000 de copias vendidas entre PC y Xbox One. Y aquello era solamente el principio. El público hablaba del juego. Los jugadores compartían sus combates, los jefes se convirtieron en parte de la diversión y el estilo artístico comenzó a convertirse en una de las principales características del juego. Pero hubo algo todavía más importante. Cuphead había demostrado que una idea extremadamente específica podría encontrar un público enorme. Un pequeño estudio había creado algo que no parecía prácticamente posible. Para los hermanos, el éxito debió sentirse completamente diferente a lo que imaginaban. Después de tantos años trabajando en el proyecto, después de abandonar sus trabajos, después de arriesgar sus casas, finalmente podían ver a millones de personas jugando algo que comenzó como un pequeño experimento. Y la reacción del público también confirmó algo que probablemente habían esperado durante años. Su decisión de no tomar el camino fácil había valido la pena. Y quizás esa sea la parte más interesante de esta historia, porque cuando nosotros vemos Cuphead, vemos a un personaje con una taza en la cabeza, vemos a Mugman, jefes gigantes, vemos colores, músicas y caricaturas. Pero detrás de todo eso hay 2 hermanos, 2 personas que tuvieron una idea y decidieron llevarla hasta sus últimas consecuencias. Una idea que parecía demasiado difícil, una idea que necesitó años, una idea que obligó al equipo a aprender nuevas formas de trabajar y una idea que incluso llegó a poner sus propias casas en juego. Y al final, funcionó.